En este taller nos convoca el tema la incorporación de los estándares internacionales al juzgar con perspectiva de género en el derecho de familia. Y aquí me honra presentar a la panelista, a la doctora Patricia Tatiana Ordeñana Sierra. Ella es doctora por la Universidad de Castilla de la Mancha, Campus Toledo, doctor honoris causa en Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y muchas otras especialidades más que no voy a leerlo en su totalidad en honor al tiempo. Ha ocupado cargos de presidencia del Centro de Estudios Jurídicos Sociales de Ecuador, tiene varias publicaciones, tiene tareas académicas, premios y reconocimientos varios. Su tema es esta, la incorporación. No, sí, sí. Hola. ¿Cuál es? Bueno, esta entonces. Hola. Sí, hola. Les indico a los participantes de que la doctora tiene a su cargo 15 minutos de tiempo para darnos su tema y posteriormente la doctora Rosa también va a exponer y al final vamos a dejar para las preguntas y respuestas en relación al tema a ser desarrollado por las colegas. Les dejo. Hola, buenas tardes. Yo sé que estamos cansadas un poco, pero qué gusto de verles. Realmente yo vengo de la mitad del mundo, del Ecuador, y vengo con una nutrida también delegación de compañeras juezas de familia que también están aquí, justamente para intercambiar. La idea es conversar un rato, intercambiar, contarles un poco la experiencia, porque yo fui magistrada y en mi país es jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, desde la Corte Constitucional del Ecuador yo podía ver varios temas y siempre traté de enlazar el tema de derecho de familia con el tema constitucional. Y por ahí va a ser mi presentación también el día de hoy. ¿Y por qué? Porque veía que el derecho de familia se quedaba, no avanzaba, y es como el derecho más difícil de cambiar, porque yo veía que en mi país se cambiaba penal, tributario, ¿qué más? A ver, civil, ¿verdad? Perdón, y civil era lo más difícil que cambiemos. ¿Por qué? Porque es el pater familias, el statu quo, la conservación de la familia, y como es un tema muy social, es más difícil de ir cambiando que tal vez otras opciones del derecho. También quería decirles que el tema de género, también cuando tocó mi vida, creo que fue muy importante ponerme esos lentes, esas gafas, porque si no te las pones, corres riesgos de dejar casos, y en el caso de nosotras, que tenemos que dictar justicia, a veces estos casos que nos llegan no les ponemos una atención adecuada o si es que no los miramos con esos lentes de género. Entonces, sigamos la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que hice al inicio? Fue ver dónde podía encontrar y cuál era el marco que podía haber del tema de derecho de familia. Y de repente en mi país no existe código de familia. ¿Ah? O sea, la legislación estaba bastante atrasada, ya les voy luego a comentar algo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Coger convencionalidad, definitivamente. ¿Por qué? Porque es ahí donde se han desarrollado la mayor cantidad del marco jurídico en torno a temas de género y en torno a temas de derechos humanos. Así que lo primero que para tener una metodología de trabajo con género, tenemos que observar ciertas normas, ¿no?
una de las normas más importantes en materia de familia son las que realiza el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que determinó que el tema de familia, para los efectos del artículo 17 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, debe interpretarse de forma amplia, incluyendo a todos los miembros y de acuerdo con el alcance que otorgue la sociedad en cada estado parte. Bien interesante, porque aquí no dice lo que digan los jueces, aquí dice lo que diga la sociedad. A veces vemos solamente una parte y decimos, no, la jurisprudencia nos dice esto en materia de derecho de familia, pero el pacto lo que nos dice es de una materia amplia, como lo dice la sociedad. Y el otro concepto está recogido en la observación 19 del Comité de Derechos Humanos, que señaló: el comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un estado a otro y aún en regiones dentro de un mismo estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme de concepto. Sin embargo, el comité destaca que cuando la legislación y la práctica de un estado considere a un grupo de personas como una familia, debe ser objeto de protección prevista en el artículo 23 del mismo pacto. Entonces, cuando hablemos de materia de familia, vamos a tener dos cosas. Siempre debe interpretarse de forma amplia, pero lo segundo es que también debe ser objeto de protección el tema de familia. Esos son los dos conceptos que nos dan los comités de derechos humanos y en materia de familia, por convencionalidad, deberíamos tener claro. Siguiente. En ese sentido, también, ¿cuáles son los instrumentos? Porque esto también es interesante, a nivel de las convenciones internacionales, ¿cuáles son los instrumentos que nosotros debemos tener claridad que podemos utilizar en materia de familia? Bueno, hay varios, porque la familia, obviamente, es un núcleo muy grande. Tenemos padres, madres, hijos, personas adultas mayores, etc. Entonces deberíamos coger todo este tema de convenciones a nivel general de familia. Pero como estamos mirando el tema de género, no podemos dejar de mirar estas tres, las convenciones, la plataforma de Beijing y la convención de Belén do Pará. ¿Por qué son importantes? Porque la CEDAW es esta convención mundial, la que abre este escenario, la que nos da esta posibilidad de que las mujeres entren a tener ciertas acciones afirmativas para su participación política, para su participación jurídica. Entonces, la CEDAW es el primer camino que se da. La segunda es la plataforma de acción de Beijing y la tercera, la más conocida para el sistema interamericano, que es justamente la Convención de Belén do Pará, que es la que nos rige a nosotros, porque obviamente esa es la que se firmó aquí muy cerquita, en Brasil, y la cual abre desde 1990 esta posibilidad de que le ordena a todos los estados cambiar a nivel jurídico, a nivel social, a nivel político y a nivel económico las prácticas que tengan para el desarrollo de los temas de violencia contra las mujeres. Y es así que después de que llega la Belén do Pará, tuvimos que hacer todo un cambio en la estructura de nuestras leyes a nivel interno. Entonces, si bien es cierto, la CEDAW, y voy a pasar un poquito rápido estas láminas, es uno de los tratados más importantes de derechos humanos y nos da esta protección a las mujeres y da específicamente este compromiso de no discriminación. La CEDAW también tiene su comité, y esto es lo importante de la CEDAW, porque cuando se crea la CEDAW, en la tercera parte, habla de los comités. ¿Y qué quiere decir el comité? Este comité se conforma para hacer seguimiento de las convenciones. Y si no hubiera este seguimiento de las convenciones, que es el que está atrás, perdón, la lámina anterior del comité, es el que comienza a revisar y a decir, este estado cumple y no cumple. Y les pide a los estados que hagan estos informes. Y el estado tiene que darle a Naciones Unidas y decirle a la convención,
si el Estado está cumpliendo con estos estándares, con esta calidad, etcétera. Y se comienza a levantar la base de datos, que antes no había, porque antes era todo muy subjetivo, porque uno decía, sí, las mujeres no denuncian, sí, las mujeres son a las que más se les pega. ¿Por qué? Pero dígame cómo. Entonces se tienen que levantar datos estadísticos. Y esto es lo que pide mucho el comité. Levánteme una base de datos. Entonces ya casi en todos los países tienen su base de datos y esta base se va alimentando año tras año con los informes que tienen que presentar los países de cómo están cumpliendo la convención. Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiera este sistema de derechos humanos, no se hubiera puesto en práctica, tampoco estos cambios a nivel interno, como leyes, se hubieran podido dar y ejecutar. Tal vez no en su totalidad, tal vez nos falte bastante, pero es necesario conocer que estos comités, por eso es que si alguna jueza en algún momento está pasando por una situación de violencia, si está pasando por una situación en que realmente pueda sentir que su vida corre riesgos por temas de familia, porque a veces nos ha llegado, yo me recuerdo tanto que en mi país, cuando comenzamos las comisarías de mujer y familia, llegó un hombre con una pistola y a la comisaria la amenazó en su escritorio, y como no tenía protección, claro, casi la mata. Entonces, hemos tenido que pasar todos estos hechos, porque esta construcción no es que alguien nos la ha dado, ha tenido que ser una construcción que desde las mujeres, desde los movimientos de mujeres, desde los movimientos de abogadas, desde los movimientos políticos también, se han ido construyendo este derecho de las mujeres, pero también este derecho de familia. Siguiente. Bueno, entonces entramos al siguiente. Ahí están las recomendaciones, el sistema. En el sistema americano, dentro de los temas de familia, yo diría que la Corte Interamericana ya ha juzgado algunos temas relacionados con mujeres, pero también relacionados con el caso Fornerón de temas de familia, o el caso de penal Castro contra Perú, o el caso del campo algodonero, que han sido pues de los más emblemáticos. ¿Y por qué traigo a colación estas sentencias? Porque si la Corte Interamericana no hubiera sentenciado, tampoco nosotros tuviéramos elementos internos que le obliguen al Estado a cambiar las legislaciones, ¿no? Siguiente. Entonces, yo les pongo lo que conozco un poco para que hagamos algo de derecho comparado. Es en el Ecuador, imagínense, en 1994 se crearon las comisarías de mujeres y familia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque había una necesidad de abordar el tema de violencia contra las mujeres. E incluso en ese tiempo la norma decía que entre cónyuges no se podían denunciar. Por lo tanto, una mujer no podía denunciar a su esposo y tenía que vivir con él dentro. Entonces, había muchas normas, inclusive había otra norma del Código Penal que decía, si un hombre encontraba en cópula carnal a su mujer, podía matarla. ¿Por qué? Porque era más importante su honra que justamente la vida de una mujer. Entonces, con eso crecimos. Eso nos enseñaron en la universidad, porque eso es lo que decía nuestro código. Entonces, ir cambiando, porque también hay que cambiar mucho la mentalidad, y en familia es muy cambiante. Luego, viene la ley de violencia contra la mujer y la familia, ya viene como ley, trae a las comisarias, y igual que ustedes, pues hemos trabajado mucho en el fortalecimiento. Luego, perdón, el error, viene la Constitución del 98 y luego viene, después de la Constitución del 98, para nosotros es fundamental porque reconoce derechos. Y ahí se abren dos temas importantes. Nace el Código de Niñez y Adolescencia, que se contrapone a nuestro Código Civil, en el sentido de que le da derechos a los niños, niñas y adolescentes mucho más amplios y cumple los parámetros de la Convención de los Derechos del Niño. Pero también comenzamos la discusión del Código de Familia. En mi país, como les dije, no hay Código de Familia y quedó archivado, ¿no? Por lo tanto, nosotros para hablar del derecho de familia lo tenemos que construir en cuanto a otras leyes, como la de violencia, como la de niñez, como la de personas adultos mayores, como código de trabajo, etcétera, porque no tenemos una sola codificación donde podamos consultar el tema de derecho de familia. Y luego tenemos nuestra Constitución actual del 2008 que reafirma justamente ciertos modelos de familia. Siguiente, yo tengo 2 minutos creo.
En ese sentido, así como les dije que a nivel internacional nosotros estábamos utilizando las convenciones y también los fallos de las cortes, nosotros en el Ecuador, la Corte Constitucional del Ecuador, creo que ha sido importante que sus fallos también los ha dedicado a familia. Creería yo que estos son algunos de los fallos en los cuales se abrió coger por dentro las opiniones consultivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, que es el 1692-12EP, que es un caso Satia, que trata sobre la discriminación de género, habla de un fallo que trata el tema del futuro de una niña que tenía dos madres en ese sentido. ¿Por qué? Porque fue producto de una reproducción asistida. Por lo tanto, era un hogar homoparental. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque estos son los temas que se nos vienen. Se nos vienen temas de reproducción asistida, temas de inteligencia artificial, porque la vida va cambiando y el derecho de familia tiene que adaptarse a estas nuevas situaciones. No sé si ustedes han visto, hay una robot que es Sofía, que tiene ciudadanía, e incluso en Arabia Saudita, e imagínense si ella tiene una ciudadanía, aunque pasa de país en país y va como un robot, pero en mi país por lo menos, toda persona ciudadana puede contraer matrimonio, digamos así. Entonces, el derecho de familia comienza a tener grandes desafíos, y estos grandes desafíos son los que tenemos que ir poco a poco sosteniendo y revisando. Creo que me faltan 2 láminas y termino. Siguiente. El otro tema que también se nos vino fue el de matrimonio igualitario, ¿no? En temas de que son los desafíos. ¿Por qué? Porque había que cumplir, obviamente, con las opiniones consultivas que estaban en el sistema interamericano. Por ende, tenemos el matrimonio entre personas del mismo sexo, en nuestra Constitución no estaba contemplado, pero fue a través de la Corte Constitucional que se abrió esta posibilidad, cosa que en el ordenamiento interno ni en nuestra Constitución estaba considerado. Por eso es que a veces estas alianzas con la Corte Constitucional de poder obtener ciertas sentencias que nos ayuden a resolver estos temas sociales, porque estos temas sí existen, nos gusten, no nos gusten, son temas que sí existen y que llegan a diario de alguna otra forma a los despachos de cada una de ustedes como jueces. Y el otro tema que ahora también viene es la eutanasia. Siguiente, es la eutanasia, ¿no? Que también tiene que ver con el derecho de familia. ¿Por qué? Porque justamente, ¿quién tiene que dar esta autorización? ¿Quién tiene que conceder este permiso? Es justamente alguien del núcleo familiar. Y tiene que velar porque esta situación sea de lo más jurídica, y porque imagínense qué pasaría si alguien quiere quitar la vida a otra persona por otros motivos que no sean los de salud, por ejemplo, por herencia, que eso también nos pasa, entonces que es muy común. Entonces yo les quería así, siguiente, que creo que es gracias para, mil disculpas que sea así tan rápida, atropellada la charla, pero sí quería decirles que primero felicitarles a cada una de ustedes, porque quien hace derecho de familia lo hace realmente convencida de lo que es el derecho, eso hay que decirlo. Las personas que hacemos, miramos y estamos a diario trabajando, viendo los casos humanos, pero también nos desgastamos. También somos personas que vivimos dramas terribles, que uno llega a su casa y dice, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo resuelvo esta realidad? Y a veces hasta lo vivimos nosotros mismos y queremos darle un consejo, pero no somos consejeras, somos las juezas que tenemos que dictaminar acerca de una situación. Y a veces también vivimos grandes frustraciones cuando los abogados no presentan las reales pruebas. Y realmente nuestra intuición puede decir una cosa, pero el resultado que tenemos que dar es otro, porque las pruebas, porque no estuvo bien fundamentado, porque la señora no tuvo un abogado o el señor. Entonces, mucho ojo con eso, que eso de alguna otra forma, yo creo que muchas de las soluciones, conversando, capacitándose, investigando, haciendo alianzas con la Corte Constitucional, poniendo convencionalidad, poniendo temas de las convenciones internacionales en sus sentencias, creo que aportarían mucho al sistema. En medio de eso siempre hemos visto que
En estos casos, ¿quién nos ha ayudado? Son las sentencias de la Corte Constitucional. Pero yo soñaría que no solo debe ser la Corte Constitucional, sino deben ser los jueces de instancia, como ustedes, las que comiencen a poner pequeñas frases, pequeños temas, cómo se desarrolla, cómo se debe interpretar un artículo de la Corte en cada uno de nuestros países, porque creo que la suma de esa interpretación puede realmente ir cambiando el derecho de familia e ir fortaleciendo también esta visión de género y en especial con las nuevas tendencias que vienen. Como les dije, hay muchos desafíos, el derecho de familia es muy cambiante. Hoy día creería yo que tenemos un código de niñez, infancia y adolescencia hace 20 años y que antes las leyes duraban 50, las constituciones no se cambiaban, ahora son mucho más rápidas, son más radicales. ¿Por qué? Porque necesitamos estos cambios para poder proteger a la familia de otra mejor forma. Muchas gracias y un abrazo.